Están presentando Chilevisión Noticias. Y mientras seguimos con otras informaciones, la Municipalidad de Independencia tuvo que echar pie atrás al memorando que pretendía sancionar a los funcionarios de la salud municipal que se contagiaran de COVID. Una medida que obviamente generó natural indignación entre quienes están arriesgando su salud en la batalla contra la pandemia. Tuvieron que dar explicaciones, salir a aclarar que todo era un malentendido. Es que 24 horas antes un memorando como este desató la polémica. Para todo caso de contagio de COVID-19 y que a causa de este genere casos de contacto estrecho laboral, se colocará una nota de demérito a ambos por el incumplimiento de las medidas sanitarias, decía el texto que quedó sin efecto. La directora de salud hizo una revisión de esto y se emitió un nuevo memo donde ella señala que es un error y que no hay ninguna acción punitiva contra los funcionarios. El municipio de Independencia envió un nuevo memorando para suspender el primero. Dicen que este no reflejó la motivación de llamar al autocuidado a los funcionarios que a diario trabajan en la salud municipal. Hemos tenido algunos funcionarios con caso COVID y han salido algunos contactos estrechos. Entonces, desde esa mirada del Departamento de Salud quiso hacer un llamado de conciencia a los trabajadores, pero claramente la forma no puede ser a través de la amenaza y el amedrentamiento. Nosotros valoramos que se haya retractado el Departamento de Salud del memo emitido ayer y que se haya hecho la aclaración. La corrección se hizo antes que se pudiera aplicar alguna sanción a los funcionarios de la salud de la comuna, un eventual castigo por contagiarse de COVID-19 que fue rápidamente cuestionado por los vecinos de Independencia. Igual la salud pública ha hecho alto por nosotros también, pues. Entonces no tenía por qué juzgarlo. No es culpa de los funcionarios, es culpa de la gente, de que la gente no se cuida. Me parece muy mal porque ellos, los doctores, las enfermeras, los técnicos son los que dan bien por el pueblo. Desde la Compusam calificaron el fallido memorando de insólito, un hecho además inédito según los funcionarios de salud municipal de Independencia. La Corte Suprema absolvió a un hombre que había incumplido el toque de queda. Es un fallo que podría sentar un muy importante precedente porque determina que el solo hecho de infringir esa medida no constituiría delito. Sin permiso colectivo ni salvoconducto, deambulando en la vía pública pasadas las 22 horas, muchos terminaban detenidos por infringir el toque de queda. Pero esta situación en algunas circunstancias podría cambiar, todo tras un fallo de la Corte Suprema. Lo valoramos positivamente porque la verdad que esta fue la tesis de la Defensoría Penal Pública siempre. Una tesis que vienen defendiendo desde abril del año pasado tras la detención de 2 personas en Cochrane. Nos sorprendió a las 10:20 de la noche caminando por una calle céntrica acá en Cochrane y se les toma detenido y finalmente se les termina formalizando y requiriendo por el delito del artículo 318 del Código Penal. Artículo que sanciona a aquellas personas que por sus acciones pongan en riesgo la salud pública, algo que la defensa no creía que pasaba. La comuna de Cochrane hasta aproximadamente noviembre del 2020 no tuvo casos activos. Ya era discutible que una persona caminando en la calle sola pudiera poner en peligro la salud pública. Uno de los detenidos suspendió condicionalmente el procedimiento. El segundo siguió con el juicio que perdió en primera instancia. El juzgado de garantía de Cochrane consideró que su conducta sí puso en riesgo la salud pública, multándolo con 3 UTM. Decidieron apelar y esta semana la Corte Suprema falló de forma contundente. El estar o deambular 2 sujetos en calles desiertas, por muy prohibido que esté por la autoridad, no es en absoluto idóneo para generar riesgo a la salud pública. De hecho, esa conducta es más peligrosa en el día, sanitariamente hablando, por la mayor afluencia de pacientes que le es connatural. Es decir, según el dictamen, el hecho de infringir por sí solo el toque de queda no constituye delito. Para ello deben concurrir otros requisitos. Será punible penalmente si conlleva una idoneidad de riesgo propia, como se dijo que ocurriría si el infractor se dirigiera a un punto de reunión de muchas personas, pero eso no se imputa en este caso. Aquí no hay chip libre, como algunos lo han entendido. Aquí el toque de queda sigue siendo una norma dictada por la autoridad y eventualmente también puede configurar un delito dependiendo de la circunstancia, obviamente, en que se da esa infracción. Como por ejemplo, ir o venir de una fiesta clandestina, estar en aglomeraciones o deambular siendo COVID positivo. Fallo de la Corte Suprema que puede cambiar el futuro judicial de varios que no cumplen una de las medidas sanitarias de más largo aliento.
Y con cerca de 16 millones de chilenos en cuarentena desde mañana, se está interrumpiendo también el regreso a clases presenciales de los estudiantes de algunos colegios. Pero un grupo de padres y apoderados, que ya ha juntado más de 10.000 firmas, pide que se cambien las normas para que los colegios puedan abrir incluso en comunas que estén en fase 1. La discusión se ha trazado entre abrir los colegios para las clases presenciales, mantener la metodología de las clases híbridas o simplemente seguir de forma online. Pero un grupo de mamás se reunió con un objetivo. Buscamos crear conciencia de que hay una emergencia educativa grave, de que pongan al frente y al centro a las familias que conforman sus comunidades y que no se olviden de que dentro de todas las casas que ellos están viendo en sus comunas hay papás y mamás a cargo de la educación de sus hijos, para lo cual no están preparados. Campaña que comenzó con una carta y que fue ganando adeptos. Los papás están cansados, los profesores están cansados, los alumnos están cansados. Y creo que, como bien decíamos en la carta, estamos preocupados de la salud mental en este minuto de los niños de nuestro país. No solo de los niños, de los papás, de las personas que cuidan a estos niños, de los profesores que están trabajando con ellos. Creemos que pueden haber consecuencias muy graves en el futuro si esto se mantiene en el tiempo. Realidades que pueden ser distintas una de otra. Conocimos una particular donde ambos padres son profesores y deben realizar clases desde su casa a los alumnos. Tienen un hijo y ambos viven este proceso así. Por eso piden una flexibilidad en algunos permisos. Los colegios no tienen la potestad para darle un permiso único colectivo a mi niñera, por ejemplo, o a una asesora del hogar. Eso no lo pueden hacer los colegios con sus trabajadores. Existe un permiso para las personas que cuidan ancianos. ¿Por qué ese permiso no se extiende para quienes cuidan niños? Desde el Mineduc han sido claros. La opción de abrir las escuelas debe realizarse de forma gradual y voluntaria. Nosotros hemos escuchado esas solicitudes, pero la decisión y la determinación tiene que ver con una razón sanitaria y por lo tanto es importante por ahora mantener la cuarentena como está. Desde una absoluta desconexión de la realidad, estos padres y apoderados hoy día, que representan por supuesto un número muy minoritario, aparezcan públicamente señalando esto, pero además poniendo en riesgo la vida y la salud de sus propios hijos. Una propuesta de este grupo de apoderadas pensando en una fecha posterior a las elecciones, por ahora programadas para abril. Siguen apareciendo casos realmente insólitos de imprudencias al volante. Ahora un motociclista fue grabado mientras manejaba acostado en la Ruta 68. Esto es impresionante. Un joven arriba de la moto en plena carretera, Ruta 68. Es el relato de uno de nuestros cazanoticias que muestra la acción irresponsable de este motociclista, el que transitaba a muy alta velocidad por la Ruta 68. Sin embargo, este no sería el único problema, ya que el conductor lo hacía de forma completamente horizontal. Esto es impresionante, impresionante. En estas imágenes queda en evidencia lo peligroso de conducir en estas condiciones, sobre todo pensando que este conductor debe volver a retomar su posición de manejo. Está fabricada para que podamos gobernar bien nuestro embrague, la posición, ¿te fijas? En cambio, si ya tú cambias esta posición y te pones en forma horizontal, lógicamente al volver los pies a la pedalera, inclusive puedes topar con esto, ¿te fijas? Puedes topar y ahí es donde puedes perder el equilibrio. Actitudes que hay que tomar en cuenta al momento de conducir una motocicleta. Sin embargo, este no fue el único episodio de imprudencia al volante. En este registro se puede observar cómo 3 personas van sentados en el maletero y el capó de este vehículo en plena avenida Luis Beretta en Arica. Acciones temerarias que, según automovilistas, es posible observar habitualmente en las autopistas y en las calles del país. No respeta ni la ley del tránsito, ni el vehículo que sea grande, les da lo mismo. Uno tiene que estar en las condiciones siempre alerta del tránsito.
Imprudencia de algunos conductores que podría provocar un accidente con consecuencias fatales. Bueno, las personas claramente, si tienen mayores antecedentes, incluso poder denunciar estos hechos a Carabineros, la policía más cercana, ¿no es cierto?, a los inspectores municipales que también están de alguna forma orientados por ley, ¿no es cierto? Por lo mismo, el llamado de la autoridad es a denunciar y así poder evitar que estas peligrosas maniobras afecten a otros conductores en la ruta. Seguir con más noticias. La batalla por el agua en Petorca tiene un nuevo hito. Un fallo de la Corte Suprema obliga a proveer 100 litros de agua al día para cada uno de sus habitantes. Lo primero que le digo a mis hijos, a los que vayan a venir, traigan agua. En vez de regalos, traigan agua. Ya no será necesario que su hijo se lo lleve como regalo. Tras años de megasequía, Petorca al fin volverá a escuchar este sonido. Un simple sonido que les devuelve la esperanza. Así lo ordenó la Corte Suprema, quien dictaminó que el Estado debe proveer 100 litros de agua diarios a cada habitante de Petorca. Esto tras acoger el recurso de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La adopción de todas las medidas necesarias para asegurar a dichas comunidades un abastecimiento de agua potable no inferior a 100 litros diarios por persona. La escasez hídrica de Petorca se arrastra hace años, pero en 2020 se declaró zona de catástrofe por escasez hídrica. La llamada megasequía ha dejado catastróficas consecuencias para agricultores y familias vulnerables. Hoy día, para resolver el problema de la provincia de Petorca, necesitamos 350 litros por segundo. En el sector rural, solo 200 litros por segundo hoy día podrían resolver el problema. Por eso, creo que hoy día es importante lo que ha hecho la Corte Suprema. Desde Greenpeace creemos que es un tremendo avance que los tribunales estén avanzando en la dirección correcta. Y esto significa en reconocer la responsabilidad que tiene el Estado en efectivamente garantizar el acceso al agua para las personas. Sin embargo, piden que se realicen reformas profundas, sobre todo en el escenario pandémico. Porque no pueden estar las comunidades, menos en un escenario de emergencia sanitaria, teniendo que recurrir a los tribunales para que se garantice algo tan fundamental como el agua para funciones tan sencillas como lavarse las manos. Desde la Dirección General de Aguas dicen otro instrumento es permitir la entrega de recursos de emergencias para zonas rurales como el abastecimiento con camiones aljibes. Claro, si se cumplen con los requisitos, ser declarado zona de escasez hídrica o de emergencia agrícola o zona de catástrofe. Hasta ahora un gran avance para una comunidad que parecía en el olvido. Un joven fue víctima de un violento asalto en plena Avenida Providencia durante el toque de queda, un horario en que algunos delincuentes aprovechan la soledad de las calles para atacar a sus víctimas. Empezaron a pedir la hora y yo sospeché que había algo raro. Y entonces yo empecé a caminar más rápido, ¿ya? Y empecé a correr porque el otro me empezó a perseguir y me di la vuelta por Miguel Claro. Y el tipo me hace una zancadilla y me quita las zapatillas, me quita el celular, las llaves de la casa, la billetera, plata. Prácticamente todas sus pertenencias fue lo que perdió este joven al ser víctima de un violento asalto durante el toque de queda en una solitaria avenida Providencia con Miguel Claro. El nivel de violencia y que andaban con cuchillos, a mí no me pasó nada, eso también tengo que agradecer. Claro, yo no me puse resistencia también, yo le dije, ya, sácame todo por último, ya. Mejor entregar todo que lamentar después que te pase algo más. 3 delincuentes que corrieron y luego lo golpearon repetidas veces. Primero le preguntaron la hora a la víctima, luego de perseguirlo y darle alcance, se suman sus compañeros que rápidamente roban las pertenencias del joven y luego huyen. Un asalto que fue captado por las cámaras de televigilancia de la comuna, en donde los patrulleros fueron clave. Ya. Date vuelta. ¿De verdad? Quédate ahí. No, que revísame, quédate ahí. Nosotros estábamos monitoreando la comuna completa por cámara, igual que todos los días, y el operador de cámaras de Seguridad Providencia alcanzó a divisar este delito y despachó a los móviles de patrulleros que llegaron y pudieron detener
a los 3 sujetos y además auxiliar a la víctima. Se habían cambiado de ropa, pero ya habían sido identificados. Así fueron detenidos los 3 asaltantes involucrados gracias a la pronta respuesta de los patrulleros de Providencia. Esto se comprobaría tras recuperar parte de las especies robadas al joven. Un delito en toque de queda que, según los vecinos, demuestra la peligrosidad de los delincuentes que esperan este horario para asaltar. Hace un par de meses atrás mataron a una pareja aquí al lado, afuera del Pasapoca, entonces te podría decir que sí hay un sentimiento de inseguridad aquí en la comuna. Se notó un cambio, lamentablemente se ha notado un cambio, la gente está mucho más agresiva. Agresividad que vivió en carne propia esta joven víctima. Hoy ha sido clave el monitoreo constante, incluso en toque de queda, para combatir la delincuencia. Nosotros tenemos un plan de monitoreo de cámara que nos permite usar estas cámaras para los lugares que son más vulnerables en los distintos horarios del día. Y es el operador de cámara el que despacha al patrullero más cercano para que pueda auxiliar a la víctima o revisar lo que está pasando. Importante patrullaje que esta vez tuvo un desenlace exitoso y que logró detener a 3 violentos delincuentes, intentando darle así alguna tranquilidad a quien fue víctima de este robo. Les vamos a contar ahora del violento asalto a una joyería en el Mall Alto Las Condes. Patricio Angulo nos trae las últimas novedades en vivo. Patricio, muy buenas noches. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, un planificado y cinematográfico asalto ocurrido al interior del Mall Alto Las Condes, en la comuna del mismo nombre, un robo que terminó de todas maneras siendo frustrado por detectives que se encontraban a esa hora en este centro comercial. Estos sujetos ingresan, lo hacen con alguna suerte de capuchas, overoles de distintos colores y con elementos contundentes comienzan a golpear este vidrio de la joyería Mozo, y es en ese instante que son advertidos por guardias, se activa el protocolo y además se encontraban estos detectives que estaban realizando otra diligencia. Ellos se encontraban en el 3er piso, los delincuentes en el 2º, y comienza este intercambio de disparos. Es en ese contexto además que hay un detective que resulta herido, recibe una herida de bala, producto de un roce en su cráneo, se encuentra fuera de riesgo vital. Él fue trasladado hasta un hospital, el hospital de la FACH, y estos sujetos, al ver esta situación, finalmente desisten de este delito y huyen a toda velocidad, aparentemente en 2 vehículos. Hay uno de estos que dejan incluso abandonado en plena autopista, realizan un cambio de automóvil, amenazan a otra conductora y logran escapar de ese lugar. Con respecto a la cantidad de detenidos, Daniel, muy importante, se ha entregado una actualización. Finalmente, hasta ahora es un detenido el que ha dejado este asalto con características cinematográficas y un robo que termina siendo frustrado. Este detenido fue capturado en la comuna de Recoleta y se han recuperado ya 2 de estos vehículos en los cuales se movilizaban estos delincuentes. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado la Policía de Investigaciones sobre este hecho. Hay 2 detenidos en este momento y les puedo asegurar, y el mensaje que yo quiero transmitirle a la ciudadanía es que no vamos a descansar ni un minuto a contar de este momento hasta lograr la total individualización de todos los participantes de este delito. Respecto a la salud del funcionario, quiero señalarles que él está fuera de riesgo vital. Bueno, con respecto a ese reporte, Daniel, se señalaba en ese momento de 2 detenidos, lo habían asegurado las autoridades. Una vez que se entregaba un balance, finalmente se ha cotejado bien esta información. Había uno de esos detenidos que finalmente correspondía a otro procedimiento policial y por lo tanto, con relación a este hecho que está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente y la PDI, la Brigada de Robos, es un detenido y que queda a disposición para ser formalizado ya a partir de mañana por su presunta participación en este robo que termina siendo frustrado por detectives. Esto ocurre en horas en que había bastante movimiento, una gran cantidad de personas al interior de este centro comercial, en distintas tiendas. Al escuchar estos disparos comienzan a refugiarse, lógicamente, a correr de ese lugar para ponerse a salvo. Se activa todo un protocolo. Además, hay muchas personas que comienzan a escapar a algunos puntos donde puedan estar más seguros. De todas maneras, y muy rescatables, que no hay personas civiles que hayan resultado heridas. Vamos a escuchar también qué es lo que han señalado algunas de estas personas con quienes pudimos conversar y que iban saliendo de este centro comercial. Cuando en eso se empezaron a sentir los bombazos y los balazos, todos tirados en el suelo, fue de terror, de terror.
¿Fueron varios disparos? Sí, varios disparos. Estábamos subiendo por la escalera mecánica y empezaron a disparar y ahí nos dijeron a todos que subiéramos y nos escondiéramos. Y ahí tuvimos que salir, cerraron todo y nos fuimos, después ya nos abrieron todo. Ahora están evacuando todos porque siguen adentro. El PDI llegaron rápido y la balacera, hubo balacera, por eso es el tema, pero parece que queda uno de los tipos adentro, al lado izquierdo, están diciendo todos que para el lado izquierdo está acorralado. Patricio, ¿qué sucede con el funcionario de la PDI que fue herido durante este asalto? Bueno, él fue trasladado al hospital de la FACH, Daniel. Afortunadamente es una lesión que no representa mayor gravedad, se encuentra fuera de riesgo vital. Es una herida por roce, producto de una bala. Muy importante además, y para cerrar también, Daniel, existía la información en un momento durante el transcurso de la tarde si es que eventualmente había o quedaba alguno de estos delincuentes al interior de este mall. Eso ya finalmente fue descartado, se revisó completamente el mall Alto Las Condes, llegó personal de Carabineros, también de equipo de reacción táctica, incluso de la Policía de Investigaciones, había equipo también del GOPE de Carabineros y eso fue ya completamente descartado. Avanza de todas formas esta investigación que está a cargo de la PDI para poder dar con el resto de estos sujetos que lograron huir. Eran cerca de 10 aproximadamente y hay uno entonces que ya fue detenido. Sí, importante eso, Patricio. Afortunadamente entonces no hay víctimas de consideración que lamentar. Algo muy importante considerando el momento en que esto ocurre y la gran cantidad de gente que había. Era tremendamente peligroso. Recordemos además que la comuna de Las Condes entra mañana a cuarentena, por lo tanto había muchísima gente haciendo las últimas compras, abasteciéndose de productos. Por lo tanto era un lugar y un momento de gran peligro para que ocurriera algo como esto, ¿no? Sí, esto ocurre cerca de las 13:30 horas, ocurre justo en este contexto que tú mencionas. A partir de mañana el comercio está cerrado, por ejemplo, al menos para quienes puedan concurrir no lo pueden hacer. Es por eso que se puede entender que hay una mayor cantidad de personas, sobre todo en el supermercado, en el primer nivel donde estaba este supermercado, donde iban saliendo continuamente estas personas y era una imagen también bastante singular, puesto que se estaba ya generando la evacuación de este supermercado, pero por otra parte habían personas que estaban saliendo, entre comillas, de manera bastante tranquila, incluso con sus carros de supermercado de ese lugar, dirigiéndose al sector de estacionamientos, pero ya posteriormente se decretó la evacuación total de este supermercado y en el caso de ese supermercado que estaba en el primer nivel y también el cierre de todas las tiendas de este centro comercial durante esta jornada. Muchas gracias, Patricio. Más adelante tendremos un informe completo con todo lo que ocurrió en el día de hoy en el Mall Alto Las Condes. Buenas noches. Buenas noches. Y les vamos a contar ahora de la cada vez más crítica situación en que están las unidades de cuidados intensivos del país. La ocupación ya está al límite, alcanza el 96%. Este es el peor nivel en toda la pandemia. Además, hoy se registró un nuevo récord de contagios. Hoy, en todo Chile, apenas quedan 169 camas críticas. ¿Hay disponibilidad de camas acá en la clínica? Nosotros estamos con nuestra ocupación completa. Sin camas críticas es la realidad de la Clínica Santa María, a pesar de haber aumentado en más de un 300% su dotación de camas de esta índole. Se nos ha pedido un aumento mayor de camas y es lo que queremos tener también disponible en las próximas 2 semanas. Próximos días que se vienen complejos para las unidades de cuidados intensivos de la Red Integrada de Salud, más aún teniendo en cuenta que las altas cifras de contagios que se registraron este viernes, a lo menos un 5% de ellas se agravará y necesitará hospitalización en 2 semanas. Ahora hemos llegado incluso a momentos de estar en 98% de eso, por eso eso nos llama a tener que abrir más camas. Hemos tenido que dejar de programar cirugías para poder dejar camas para los pacientes COVID. Sistema hospitalario que está en su límite. Según el último informe del Ministerio de Salud, 2.466 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 2.103 están con apoyo de ventilación mecánica, quedando solo 169 camas críticas disponibles. Una situación de camas críticas, de ocupación de cerca del 96%, más de un 70% de los pacientes hoy día son COVID, un poco menos de 30% son pacientes no COVID. Ocupación de las camas UCI que ha provocado el aumento de los traslados de pacientes entre regiones. De esta segunda tanda comenzamos aproximadamente por el 19 o 20 de enero
ya con mayor frecuencia y los traslados prácticamente se convirtieron día por medio. Traslados cada vez más seguidos. De hecho, enero, febrero y marzo del 2021 son los meses con mayor cantidad de pacientes trasladados. Hasta el pasado 19 de marzo se han trasladado 1.069 contagiados. Estamos en el pic de los traslados de la segunda ola, donde estamos haciendo más de 180 traslados, ya sea tanto en enero o febrero como ahora en marzo. Operación compleja que está a cargo del Servicio Metropolitano Central, una labor en la que también contribuye la Fuerza Aérea de Chile. Solo este año han trasladado a 123 pacientes en 34 misiones aéreas. Se han realizado ya más de 250 traslados, todos exitosos. Hemos realizado traslados desde Arica hasta Punta Arenas. La idea es que nadie se quede sin acceso a la hospitalización si así lo requiere. Esfuerzos sobrehumanos en la red hospitalaria que se prepara para las complejas semanas que vienen. Y este agravamiento de la crisis sanitaria está obligando a evaluar que puedan aplazarse las elecciones previstas para el 10 y 11 de abril. El gobierno y los especialistas están analizando distintos escenarios para una decisión que podría tomarse el lunes. A 2 semanas la pregunta suena cada vez más fuerte. ¿Postergar o no las elecciones del 10 y 11 de abril? Para el gobierno es garantía el hecho de que se realice en 2 días el avanzado proceso de vacunación y ahora un confinamiento que tendrá a partir del sábado a 16 millones de personas en cuarentena al menos por 2 semanas. Pero, ¿qué dicen los números? Hoy día se han reportado 7.626 casos nuevos de COVID-19. El total de fallecidos asciende en el país hasta el momento a 22.587 personas. La cifra de contagios más alta desde el inicio de la pandemia en nuestro país y la situación hospitalaria no es mejor, llegando a niveles críticos. Yo creo que hay que ser flexible en esto y hay que estar adaptando la medida según las circunstancias. De perogrullo con estas cifras no se pueden hacer elecciones. Si esto se hubiese pensado antes, no estaríamos discutiendo acá. Muchos decidieron poner paños fríos a la opción de postergar un proceso eleccionario, esperando a que la ola de contagios comenzara a bajar, algo que no ha pasado, por lo que se han abierto a la opción de mover del calendario las votaciones. El llamado que hago es a la unidad tras el objetivo más importante, salvar vidas, frenando contagios, apoyando económicamente a las familias. En este contexto, lo razonable es posponer las elecciones del mes de abril. Lo sanitario prima sobre lo político. Si el Colegio Médico o el Ministerio de Salud nos dicen, oye, estas cifras dicen que tú deberías postergar las elecciones, posterguemos las elecciones. Para mí está claro. Cuando la vida corre peligro, no se puede dudar. Y la decisión de postergar las elecciones parece inminente. Si es necesario postergar la elección, que se postergue, siempre con criterios sanitarios. Y además de eso, cerremos el aeropuerto o restringamos el aeropuerto a lo mismo que había cuando la pandemia estaba alta el año pasado. Mientras tengamos un gobierno que corre detrás de la pandemia y no se trata de pararse enfrente, no tiene sentido seguir cambiando las fechas de las elecciones. Ahora la presión la tiene el Ejecutivo, quien está siendo acorralado desde distintos sectores para ceder y dar el sí a postergar las elecciones, algo que necesita una reforma constitucional. El gobierno ha tomado las medidas del caso y si es que hay que tomar otra decisión, tiene que ser una decisión que sea, por supuesto, también amplia, colectiva, en donde también se pongan por delante los intereses sanitarios de las personas, pero esa fecha y ese momento todavía está por verse. Mientras no haya una decisión definitiva, los votos se imprimen y se imprimen sin parar. Y es que hay que tener 4 papeletas por elector, mientras el día lunes podría ser clave para el futuro de las elecciones. Un intento de robo en el mall Alto Las Condes acabó en una balacera con personal de la PDI, un hecho que causó pánico entre las personas que hacían sus compras a esa hora. Ya hay un detenido. Yo estoy apretando el botón de pánico. En el mall Alto Las Condes y una balacera entre pasillos y distintos niveles causaba terror y pánico en quienes habían llegado hasta el centro comercial un día antes que la comuna entrara en cuarentena. De repente
repente se ve que entran muchos tipos con pistola, uno quedó en la entrada del segundo piso. Escuché que todos gritaban, corrían por todos lados y luego de eso escuché balazos. La gente empezó a correr hacia la salida de atrás de emergencia, y hay mucha gente llorando, hay personas con bebé, embarazadas. De repente escucharon al suelo, decenas de vecinos, cientos después, tirados en el piso, incluso en los niveles distintos del mall, en el supermercado. Imagínense ustedes, muchos diciéndome, alcalde, nos sentimos como parte de una guerra. Balazos entre el segundo nivel, balazos del tercer nivel, hacia arriba, hacia abajo. Yo estoy apretando el botón de pánico, ¿Te lo aprieto? ¿Dónde está ahí? Yo te lo aprieto, ¿dónde está? No, ya lo apreté. Sí, agáchense. En los segundos previos, el accionar de esta banda delictual, con combos, herramientas capaces de cortar vidrios blindados y delincuentes armados que se distribuyeron amenazando a todos con armas, era advertido por detectives de la PDI que casualmente estaban en la misma hora y en el mismo lugar. Integrante de la tripulación de un carro de procedimientos policial que estaba realizando labores propias e investigativas de su área de competencia en el mall. Ellos son alertados por un guardia de seguridad respecto a este delito y, conforme a la obligación legal que tienen ellos, intervienen en este delito. Debido al intercambio de disparos, un detective resultaba herido a bala en su cabeza. Mientras tanto, así se daban a la fuga. Presumiéndose incluso que parte del grupo aún se encontraba al interior, los clientes comenzaron a ser evacuados y un equipo del GOPE en conjunto con la PDI así intervenían incluso buscando los estacionamientos. Sí, aún hay gente adentro. No, eso no se ve bien. No. ¿Pero sí gente está siendo evacuada? Sí. Personas que todavía estaban dando vueltas en los pisos superiores. ¿Está Carabinero la PDI recorriendo el mall? Así es. Ingresó personal a prestar apoyo, los registros que se realizaron a las distintas instalaciones, pero no hay resultados positivos en la búsqueda de alguna antisocial al interior del mall. En este momento hay un trabajo conjunto que está desarrollando Carabineros con la Policía de Investigación en los alrededores del mall y en las comunas aledañas. Y es que así, arrasando incluso con una barrera, se daban a la fuga en dos vehículos. Uno de ellos, un Jeep Mercedes-Benz robado que quedó abandonado en plena autopista Kennedy, antes de llegar a Jerónimo de Alderete. Allí, en una especie de encerrona, asaltaron a los ocupantes de otro Mercedes-Benz para seguir huyendo debido a que llevaban un neumático averiado. El despliegue era total en el sector oriente y también norte de la capital, donde finalmente fue atrapado uno de ellos luego que en Recoleta los vieran a bordo del auto robado y evadieran un control policial. Una vecina que precisamente alerta a la policía que uno de los delincuentes había ingresado hasta su propiedad. Antes no sé por dónde se habrá metido, si por la muralla no tenemos idea. El jefe personal, que es Miguel Rivera, sintió el ruido, se asomó y ahí está el asaltante, cayó de espalda. Botó todas las cosas y ahí lo apuntó. Le sacó la madre y le dijo, ¿quién sois vos? Por la de tu madre. Con el pie afirmando la puerta y el asaltante ahí apuntándolo. Con el overol a un puesto, fue trasladado rápidamente en calidad de detenido. ¿Por qué estás vestido con ese traje? Por medidas de seguridad, vamos a cerrar, por favor. Las medidas de seguridad de la joyería son suficientes para contener la primera parte del delito. Sin embargo, vale señalar que hay uso de armas de fuego en contra de personal policial, lo que para nosotros significa que se comete un delito de robo con intimidación o violencia. Un ataque a una joyería que levantó nuevamente las alarmas y los cuestionamientos a la seguridad en un centro comercial, con un asalto y balacera en plena pandemia. El sentirse que pueden ellos entrar a un mall lleno de gente a una hora, que es la hora de almuerzo, y hacer lo que hicieron. No les resultó, pero el riesgo en la vida de las personas y de los vecinos que estuvieron aquí fue grande. Las tiendas en su momento empezaron a evacuar en forma masiva. Hasta hace unos pocos minutos quedaban algunas pocas personas dejando los locales, ya sin ningún tipo de riesgo. Y eso quiero ser claro, el mall no va a reabrir, nosotros pusimos el mall a total disposición de las autoridades. Afortunadamente el detective herido en su cabeza está fuera de riesgo vital, en una investigación que aún continúa ya que 3 vehículos fueron incautados y numerosa evidencia en registros de cámaras y huellas ya son parte de la investigación que pretende dar con quienes estarían detrás de este planificado actuar que pudo incluso terminar en una tragedia, un asalto a un centro comercial donde simplemente la realidad superó a la ficción. Un nuevo récord de contagios diarios y también de casos activos registró hoy la crisis por el COVID. Desde mañana, 16 millones de chilenos, incluidos todos los habitantes de la región metropolitana, estaremos en cuarentena. 7.626 casos nuevos de COVID-19. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país, 962.321 habitantes de Chile.
de los cuales 41.151 son activos. Son números que preocupan y marcan récords históricos. 7.626 casos nuevos en 24 horas, el número más alto desde que inició la pandemia, y lo mismo el número de casos activos. El escenario es adverso antes del inicio de las cuarentenas masivas desde este sábado. Hemos tomado medidas bastante duras. Hoy día tenemos muchas comunas en cuarentena. Este fin de semana prácticamente toda la población, más de un 96% de la población va a estar en cuarentena el fin de semana. Hemos visto en algunas comunas que ya están en cuarentena que esa movilidad no ha disminuido significativamente, y es por eso que nosotros vamos a salir a fiscalizar de una manera mucho más importante. Cuarentena que este sábado se materializará en la región metropolitana, donde la movilidad ha disminuido, pero no lo suficiente. En las comunas que retroceden mañana, la presencia de personas en las calles y centros comerciales fue alta. Desde temprano la Vega Central aumentó los clientes, eso sí, de forma controlada. De lunes a miércoles fue una locura. Hoy día se ve que está menos gente y más controlado todo. ¿Y las medidas sanitarias usted ve que se respetan? Algunos las respetamos, otros no las respetamos nada. Lamentable. En Providencia y Las Condes, los centros comerciales y supermercados fueron los que recibieron una cantidad de clientes mayor a la habitual y provocaron extensas filas de espera. Está bastante lleno el supermercado, la verdad, en este momento, siendo súper temprano, cuando generalmente después del mediodía se llena a las 5 de la tarde, ahora está llenísimo. Ya, ¿ha visto mucha gente? Mucha, demasiado. ¿En dónde? Acá por la costanera hacia abajo, supermercados, más que todo en supermercados. Aquí es chipe libre, una falta de respeto total. ¿Esperaba tanta gente? Sí, pobre. Todos quieren comprar algo para el fin de semana. ¿Se preparó usted? Sí, vamos a buscar un encargo de una compañera. Cuarentena a partir de este sábado que busca reducir estas cifras que ponen a nuestro sistema hospitalario en crisis, y por lo mismo se espera ver una efectiva reducción a la movilidad, sobre todo en la región metropolitana. La Fiscalía confirmó que el asaltante abatido en un enfrentamiento en Pudahuel era uno de los sospechosos como presunto autor del asesinato de la niña Tamara. El adolescente de 16 años murió después de protagonizar un portonazo contra un carabinero de Franco. Creo que se hizo justicia por mi hija, aunque haya sido, entre comillas, como de rebote. Y lo más importante, hay un asesino despiadado que ya no va a poder causarle dolor ni sufrimiento a ninguna otra familia nunca más. Dispara sin dudar y avanza, sigue disparando y vuelve a avanzar. Este es el ambiente de una cámara de seguridad de Pudahuel que registra cómo se defendió un carabinero de un portonazo. Otro sujeto que pasaba se baja a ayudar al sargento. El resto de la banda escapa. Este carabinero de Franco, sin saber, daría muerte a un delincuente que era buscado por la justicia desde el 28 de febrero, cuando en una encerrona asesinó a sangre fría a una niña de tan solo 6 años. Claro que es un héroe porque en un momento sumamente riesgoso fue capaz de defenderse, fue capaz de responder. Fue capaz de salir ileso, que es lo más importante de todo. Y no solo yo creo que hay muchos chilenos que si él estuviera dispuesto a recibirnos, le daríamos un apretón de mano y un abrazo, porque sacó a un delincuente sumamente peligroso de las calles. Pese a su corta edad, este menor, hoy fallecido, era un avesado delincuente. Acá un archivo del año 2019, cuando fue detenido por la Brigada de Robo Centro Norte de la PDI tras una serie de portonazos. Luego de una corta condena fue dejado en libertad. Si tú le llamas condena a una condena de 6 meses en un centro del Sename, a eso yo le llamo una broma y a eso yo le llamo un incentivo para seguir delinquiendo, porque con esos 6 meses él ganó ficha, como dicen ellos, se hizo conocido, porque efectivamente participó en un robo. Raúl Moya a comienzos de marzo había recibido información anónima que este menor era quien había asesinado a su hija, dato que entregó a la PDI y la Fiscalía. Menor de edad fallecido, efectivamente es uno de los sujetos de interés de investigación que nosotros teníamos. La participación que le quepa a él, directa, indirecta, eso será resorte después de la Fiscalía cuando tenga que formalizar.
Por ahora la Fiscalía no descarta una legítima defensa, así que el carabinero quedó en libertad tras defenderse de este portonazo, en donde el resto de la banda escapó. El hombre que simuló un atropello durante una fiscalización a un culto evangélico dio hoy sus explicaciones. Pidió disculpas por su actuación, con la que intentaba evitar ser fiscalizado por parte de autoridades sanitarias y el ejército. Tras esta sobreactuada reacción, el supuesto pastor César Lagos decidió romper el silencio. Hoy terminó ofreciendo disculpas por el escándalo que realizó, derramando incluso algunas lágrimas a modo de arrepentimiento durante una entrevista en directo con el programa Contigo en la Mañana. Está bien pedir perdón, pero hay que buscar ayuda para no repetir el patrón. ¿Qué más puedo hacer para que tú me comprendas que estoy arrepentido? También conversamos con el guía espiritual, ya que aclaró no es pastor. Asegura que decidió enfrentar a la opinión pública tras percatarse de la molestia y las burlas en su contra que abundan en redes sociales. Todos me han juzgado, equivocado como cualquier persona, he cometido errores como cualquier persona, pero antes de eso quiero primero pedirle perdón a Dios, al mundo a todos los cristianos, al mundo cristiano, al ejército, al funcionario, cierto, que tuvimos el impas. Tras ser formalizado por golpear a un militar en funciones y lesionarlo, quedó en libertad pero con arraigo nacional. El falso atropello no será considerado en la causa en su contra, ya que atentar contra uno mismo no está tipificado como delito. Eso sí, será infraccionado por infringir el Código Sanitario, explicó la Seremi de Salud de Los Ángeles. El pastor de dicho lugar dice y refiere de que habría solamente personas de su familia en el interior y se comprueba que empiezan a salir personas, alrededor de 30 personas. Así las cosas, mientras aún se encuentra en redacción el fallo revocatorio de la Corte Suprema sobre un fallo de la Corte de Apelaciones que prohibía la realización de cultos en pandemia y que el máximo tribunal del país rechazó. En definitiva, lo que se está estableciendo por parte de la Corte Suprema es que las limitaciones a la libertad de circulación o de libre tránsito derivadas de la pandemia no pueden afectar otros derechos fundamentales como la igualdad ante la ley o la libertad de culto religioso. Desde el mundo evangélico aseguran que permitir la realización de cultos en pandemia sería, desde el punto de vista espiritual, algo positivo. Si yo tengo una iglesia y las personas necesitan alimentar espiritualmente, acuérdate que en este momento el problema psiquiátrico que está es enorme. Entonces creo que es muy bueno esta situación siempre y cuando mantengamos el protocolo de seguridad. Pero por ahora la realización de estas actividades religiosas de forma presencial permanecen prohibidas, por lo que el llamado es a denunciar a quienes participen de ellas, ya que colocan en riesgo la salud pública. Seguimos con una noticia que es francamente insólita. Un grupo de jueces pidió a la Corte Suprema gestionar salvoconductos para que sus asesoras del hogar puedan ir a trabajar a sus casas en cuarentena. El gremio de trabajadoras de casa particular rechazó tajantemente esta solicitud. El lunes, ese podría ser el día clave en que la Corte Suprema analizaría la petición de 3 asociaciones del Poder Judicial que piden que realice gestiones ante el gobierno para que sus asesoras del hogar tengan salvoconducto para trabajar ante el pronto retorno paulatino presencial a sus funciones. La Corte Suprema al respecto aún no tiene pronunciamiento porque debo entender que se va a ver próximamente, seguramente en el Tribunal Pleno del día lunes. Por lo tanto, no hay una opinión. A la espera de eso, la petición realizada, entre otros, por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados ha causado polémica. Su presidente, el juez Mauricio Olave, señaló que la medida no busca reforzar la desigual carga de trabajo que en el hogar pueda haber como consecuencia del ejercicio de los roles que concentran en la mujer las tareas domésticas. Pero ante la petición a la Suprema, hay discrepancias en el Poder Judicial. Lo que nosotros pretendemos es que se priorice el teletrabajo también a las mujeres y a los hombres que ejercen labores de cuidado, porque no podemos trasladar
el conflicto que nos afecta a las mujeres trabajadoras a otras mujeres trabajadoras. No podemos hacer una cadena de vulneraciones. Porque existe incertidumbre, por ejemplo, de cuántas de esas mujeres trabajadoras de casa particular han sido ya vacunadas. La Asociación de Magistradas Chilenas no participó de esta petición, que tampoco fue consultada al gremio de trabajadoras de casa particular. Nos parece una solicitud demasiado narcisista, preocuparse de su bienestar y no preocuparse del bienestar de nuestras compañeras trabajadoras. No nos parece, no estamos de acuerdo con que este grupo de privilegiados quieran seguir teniendo sus necesidades cubiertas sin pensar en los demás. Quiero recordar que quienes son los únicos que tienen permiso para eso son los trabajadores de la salud que están todos los días luchando en contra del virus y salvando la vida de nuestros compatriotas y de quienes viven en nuestro país. Al Ministerio del Interior aún no llega la petición formal que, según los jueces, podría beneficiar a unos 6.000 trabajadores que tienen a su cuidado niños, niñas y adolescentes menores de 14 años.